Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de rendimiento web o performance web, que es un tema bastante importante en este escenario. El servidor, como vimos, hace un trabajo intenso en responder al cliente, consultando con otros sistemas externos, consultando con base de datos, y esto por supuesto va a llevar un tiempo. Además, esa respuesta hay que transmitirla al cliente usando los protocolos de red y la carga de la red es variable, por lo cual también puede llevar un tiempo. Cuando el cliente recibe además esa respuesta, tiene que procesarla, parsearla y generar el renderizado de la página web, lo cual también lleva un tiempito. Además, vamos a tener mucha comunicación entre el cliente y el servidor con bastante frecuencia y eso también genera una demora en todo el proceso. La experiencia de uso general de la página web, del sitio web, se va a ver afectada por las tecnologías que usemos del lado del cliente, por las tecnologías que usemos del lado del servidor y por las condiciones de la red, que como dijimos son condiciones bastante variantes. Ahora bien, más allá de las razones técnicas que afectan al rendimiento de la aplicación web, ¿por qué es interesante considerar esta dimensión? ¿Por qué vale la pena hablar del rendimiento puntual de una página web? Y esto es así porque en este escenario el rendimiento tiene implicancias muy fuertes. Hay varias razones. Una de ellas es la retención de los usuarios, un aspecto que es esencial en las aplicaciones web, que se ve afectado por la experiencia que tiene nuestro usuario en nuestro sitio, que además se va a ver afectada por el rendimiento general de nuestro sitio. Nosotros queremos en nuestras aplicaciones retener a los usuarios para que puedan consumir la información que le estamos ofreciendo. Esto puede tal vez ser algún producto que estamos comercializando o una información que es de interés para la sociedad o para un sector de la sociedad. Diversos estudios, por ejemplo, indican que el 53% de los sitios móviles son abandonados si la página tarda más de 3 segundos en cargar. Esta página, por ejemplo, tarda 3 segundos en cargarse. Pareciera ser bastante rápido, pero sin embargo, ese umbral de 3 segundos determina que la mitad de nuestros potenciales visitantes se van a ir y no van a consumir la información de nuestro sitio. Sin embargo, el tiempo promedio de carga de sitios móviles es de 19 segundos. Esto es mucho mayor que ese umbral que divide a nuestros potenciales visitantes. De hecho, está demostrado que los que cargan en 5 segundos tienen un 25% más de publicidad observada en el sitio, tienen unas sesiones un 70% más largas y además tienen un 35% menos de rebotes que el promedio de carga de la mayoría de los sitios móviles. Fíjense cómo el rendimiento de la aplicación web tiene un impacto directo en la eficiencia comercial de ese sitio web. Ahora, además de retener a los usuarios, lo que queremos hacer es convertirlos. Esto es, queremos que el usuario que viene por curiosidad y por interés a nuestro sitio se convierta en un cliente y consuma nuestros productos. Algunos sitios incrementaron sus ventas simplemente al reducir el tiempo de carga. Esto significa que al reducir el tiempo de espera en la carga de la página web, muchos usuarios se convirtieron en clientes. Para Mobify, una empresa que hace estudios y promueve tecnologías a nivel de celulares, acelerar 100 milisegundos la carga de un sitio web puede implicar una ganancia de hasta $380.000 anuales. Las estadísticas indican entonces que si nuestra página es mucho más eficiente en su carga, esto tiene un impacto comercial. Ahora, más allá de las oportunidades de negocios, es importante tener en cuenta la experiencia del usuario en general. Digo, hay personas que acceden por diferentes dispositivos, con diferentes velocidades e interactúan por diferentes razones en nuestro sitio, no necesariamente para la compra de un producto. Hay que tener en cuenta entonces la experiencia general del usuario y saber cuál es la calidad en este sentido de nuestro sitio web. Hay varias herramientas que nos ayudan. La más importante probablemente sea Lighthouse, que nos permite a nosotros hacer auditorías en cuanto al rendimiento de nuestra aplicación. Lighthouse está disponible en las herramientas para desarrolladores que vienen incluidas en el Chrome y nos permite acá en el elemento Audits, nos permite generar un reporte donde se van a evaluar varias cosas para la página que estamos viendo en este momento.
Una es la que nos interesa hoy, la de performance, la de rendimiento web. Podemos hacer que las evalúe para móviles o para desktop. Va a analizar además otras características, entre ellas accesibilidad, que vamos a ver próximamente, y aplicaciones web progresivas. Vamos a generar el reporte de la página de Steam, que puede tardar un poco, pero fíjense que adopta la modalidad de aplicaciones móviles e inicia una serie de auditorías en función de ciertas características como las mencionaba recién y el renderizado de la página, y llega a una conclusión en cuanto a la performance, que es bastante baja para este caso, 27. La razón por la cual lo califica de esta forma puede ver acá abajo, y hay algunas consideraciones que se podrían tener en cuenta, como por ejemplo eliminar recursos que bloquean el renderizado, como los que están listados acá. Por eso lo llamamos auditoría. Hay un análisis de la página y una recomendación de qué cosas podemos mejorar para que la página sea mucho más veloz. Algunas de estas cosas vamos a ver a continuación. Existen varias reglas ampliamente aceptadas que podemos observar para mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones web. La mayoría de estas reglas están centradas en el front-end y en cómo estructuramos los datos, y hay varios autores que identifican reglas diferentes, pero en general están todas destinadas a los mismos objetivos, agrupadas en tres grandes grupos. Uno es tratar de minimizar la comunicación entre el cliente y el servidor. Tratar de hacer que el cliente y el servidor se comuniquen entre sí lo menos posible para no sobrecargar a nuestra aplicación con las demoras propias de las condiciones de la red. También hay un conjunto de reglas que procuran mejorar el armado y la visualización de la página, que es una tarea ardua que tiene el cliente. Y además hay algunas reglas que procuran minimizar la cantidad de información transferida. Esto es, a pesar de que va a haber una comunicación entre el cliente y el servidor, que a veces es inevitable, tratar de que la información que se transmite sea lo más pequeña posible para no sobrecargar con ese peso. No podemos hacer una lista exhaustiva de todas las reglas porque es bastante difícil, pues son muchas, pero vamos a examinar algunas para tener una idea de qué se trata cada uno de los diferentes grupos, especialmente aquel que habla del armado y la visualización de la página, porque trata con la forma de trabajar del navegador. Arranquemos con algunos comentarios sobre la forma de minimizar la comunicación entre el cliente y el servidor. Si el objetivo es minimizar los pedidos HTTP, hay algunas técnicas muy simples que nos pueden ayudar. Por ejemplo, una de ellas son los sprites CSS. La idea de los sprites CSS es la siguiente. Cuando en nuestra aplicación web tenemos un montón de pequeñas imágenes que forman parte de la interfaz, una opción es, por supuesto, tratar las imágenes por separado, pero esto va a generar un montón de pedidos HTTP del cliente al servidor para traer un montón de esas pequeñas imágenes. Una alternativa es combinarlas a todas en una sola imagen que tiene un mosaico de las pequeñas imágenes que nosotros necesitamos, y tratar de filtrar una porción de esa imagen para poder usarla en el lugar correcto. Eso se puede hacer identificando cuál es la coordenada X e Y de esa imagen y el tamaño de esa imagen dentro de la imagen compuesta. Esto se puede trabajar fácilmente con CSS. Fíjense que tenemos ahí dos divs, no son elementos imágenes de HTML, sino dos divs cuyo estilo está marcado por una imagen de fondo, que es esta que está indicada ahí. Esa imagen, el sprite.jpg, es toda la imagen compuesta por los pequeños iconos. El segundo div usa la misma imagen, por lo cual no se va a volver a solicitar un nuevo mensaje HTTP al servidor. Si necesitamos una imagen diferente, pues simplemente vamos a indicar una posición diferente para cada una de las imágenes. Fíjense que el ancho y el alto de las dos es exactamente el mismo. De esa manera generamos un mensaje HTTP en lugar de 20 o 30, dependiendo de las imágenes que necesite nuestro sitio, y lo que hacemos es filtrar una porción de lo que necesitamos. Otra alternativa es usar imágenes inline. En las imágenes inline lo que hacemos es incluir en el mismo elemento HTML la imagen completa.
Esa imagen tiene que estar codificada en base 64 y, por supuesto, no genera un mensaje HTTP adicional porque la imagen ya está ahí incluida. Esto es útil para imágenes pequeñas, porque si bien parece bastante razonable, la codificación en base 64 de una imagen GIF es muy extensa. Puede localizarse también en el CSS, indicando para elementos de la clase imagen cuál es la imagen de fondo, y esto tampoco genera mensaje HTTP adicional. Estos son dos ejemplos simples de cómo minimizar ciertos pedidos HTTP y hay muchas otras reglas similares. Un aspecto que también ayuda a minimizar mucho los pedidos HTTP es aprovechar la caché del navegador. Esto es, en la estructura de red donde nosotros navegamos, los clientes están conectados, por ejemplo, a un proveedor de servicios de Internet que es el que establece la conexión con Internet. Tanto los clientes como el proveedor de servicios de Internet tienen memorias intermedias donde recuerdan lo último que se accedió en Internet. Es lo que llamamos la caché de navegación. En los clientes, esa caché está en el navegador, pero el proveedor de servicio de Internet, a través del proxy, también tiene una caché temporal donde recuerda lo último que han pedido estos clientes. Esto sirve para mejorar mucho las condiciones de la comunicación en Internet. ¿Por qué? Porque si un cliente necesita una imagen en Internet, lo que va a hacer es pedirla a través de un mensaje HTTP request, va a pasar a través del proveedor de servicios de Internet, quien va a recuperar esa imagen de Internet para transmitírsela al cliente. El proveedor de servicios de Internet también mantiene internamente un recuerdo de la imagen que pidió este primer cliente. Lo bueno de esto es que si el cliente necesita esa imagen nuevamente, no la va a volver a pedir a Internet porque ya la tiene en la caché del navegador. Mejor aún, si este cliente necesita esa imagen, inicia el mismo proceso que el cliente anterior, pero el proveedor de servicio de Internet, a través de su caché del proxy, le va a devolver la imagen ahí almacenada y no va a solicitar la imagen a Internet. Esto minimiza la cantidad de pedidos HTTP en la red, libera mucho ancho de banda y acelera el renderizado general de la página. Esto es, la página se va a ver más rápida en el navegador del cliente. Ahora bien, nosotros como desarrolladores web, ¿qué podemos hacer para promover esto? Bueno, hay algunos headers HTTP que se relacionan con la caché y lo dejamos como tarea para que lo averigüen. Es fácil, se puede googlear con mucha facilidad, son varios headers que ayudan para esto y son muy simples de comprender. Estos son aspectos que ayudan a minimizar en general los pedidos HTTP y el tráfico de mensajes a través de la red. Pero hay otras consideraciones que se pueden hacer para mejorar el armado y la visualización de la página. La idea es minimizar los tiempos de carga, porque uno de los aspectos que producen mucha demora en las aplicaciones web es el proceso de preparar la página para mostrarla al usuario, lo que llamamos renderizar la página. En general se desea que el navegador muestre de manera progresiva los contenidos de la página web a medida que los va logrando armar. Esto está bueno porque funciona como una barra de progreso. Las barras de progreso en general se aparecen en diferentes escenarios en la computación y son importantes porque nos proveen una referencia de que el sistema efectivamente está funcionando, está trabajando. Nos proveen una estimación de la completitud de la tarea en general y además nos provee algo para ver mientras estamos esperando que la tarea se complete. Hay todo un estudio psicológico sobre el uso de las barras de progreso en informática y en el caso de las aplicaciones web, la barra de progreso sería la muestra paulatina de la página web solicitada. Eso es lo que denominamos rendering progresivo. El rendering progresivo es el proceso de mostrar la página web tan pronto como sea posible. Y es un trabajo arduo que hace el navegador. Arranca desde el momento en que el usuario solicita la página web y el navegador empieza a trabajar tan pronto empieza a recibir los recursos. El HTML, los CSS, los JavaScript y todos los recursos asociados a la página web. Hasta tratar de armarla completamente en lo que llamamos
el tiempo de interacción. El time to interactive es el momento en el cual la página ya está lista y preparada para que el usuario pueda interactuar con ella. Recordemos que para poder interactuar tienen que estar cargados apropiadamente todos los recursos CSS y además el JavaScript que procesa la lógica de esa interacción. Así que el rol de la carga del JavaScript y los CSS es extremadamente importante en este caso, porque es lo que le permite a la página web tener la capacidad de responder al input usuario, que es también parte de su esencia. El proceso pasa por diferentes etapas y se distinguen algunos hitos esenciales. Uno de ellos es el first paint, que es el momento en el cual el navegador interviene en la interfaz para dibujar algo, lo primero posible. No necesariamente es un contenido significativo. El paso siguiente es el first contentful paint, donde el primer contenido de la página se muestra, que es algo que ya está en el DOM, en el árbol del DOM. Puede ser algo muy pequeño o algo de mayor sentido, pero es el momento en el que se dibuja algo por primera vez. Esto es un proceso que lleva bastante tiempo y el navegador va a estar trabajando con el modelo de objetos de documentos y con el CSS y con los documentos JavaScript para tratar de que la página aparezca lo más coherente posible. Y finalmente el First Meaningful Paint, que es el momento en el cual se muestra el primer contenido significativo de la página. Vamos a distinguir contenido propio de la página web con mayor sentido, pero sin embargo todavía no se puede interactuar con la página, lo que ocurre en la última etapa del Time to Interactive. Este gráfico muestra un estudio estadístico del tiempo que lleva alcanzar el Time to Interactive en aplicaciones web que se ven desde el punto desktop o desde un punto de acceso móvil. Como verán, gran parte de las aplicaciones llevan 5 segundos o menos. Y además, las aplicaciones desktop cargan más rápidos, probablemente, que las aplicaciones móviles. Lo que queremos nosotros es estar de este lado de la comunidad de desarrolladores web por las ventajas que ya mencionamos anteriormente. El navegador hace un trabajo intenso en este sentido y el proceso que lleva a la renderización completa de la página web se denomina Critical Rendering Path. Ese proceso crea dos estructuras básicas, el DOM y el CSS-OM, que requiere examinar toda la información que vino desde el servidor, fragmentarla y generar los árboles correspondientes. La información que llega al navegador pasa por diferentes filtros. Obviamente lo primero que recibe es una secuencia de bytes a través de la red que vienen desde el servidor. Esa secuencia de bytes es procesada identificando los caracteres que conforman el documento de texto que acaba de recibir, que va a ser, por ejemplo, un documento HTML. Después el proceso siguiente es identificar cuáles son los elementos detrás de esos caracteres. Se identifican los elementos HTML, head, body, párrafos, las imágenes, etc. Esta identificación de los tokens de la secuencia de caracteres es la que empieza a permitirnos construir el modelo de objetos de documento. El paso siguiente es construir los nodos del DOM para finalmente construir el árbol del DOM como lo habíamos analizado en clases anteriores. Este árbol es la base del renderizado de la página web, pero tiene que pasar por un filtro que está determinado por el CSS. El CSS tiene la capacidad de ocultar algunos elementos, cambiar la apariencia de otros, por lo cual es necesario tener ese documento de estilización cargado y combinarlos con el DOM. El CSS-OM funciona de manera similar. Pasamos por una secuencia donde analizamos los bytes recibidos, identificamos los caracteres, luego los tokens, los nodos y construimos un árbol de representación de la información del CSS que se lo conoce como CSS Object Model. Es similar al DOM, pero está enfocado únicamente en la información basada en el CSS y por lo tanto algunos de estos elementos no necesariamente están en el HTML. Puede que el CSS estilice documentos que no han sido incluidos en el documento HTML. Además, la información de la que habla el CSS es específica, por supuesto, a la visualización. Este árbol es necesario para determinar cómo se heredan las propiedades y cómo se van a aplicar al documento HTML. Finalmente, lo que hace el navegador es combinar el DOM y el CSS Object Model en uno solo.
Fíjense que el DOM determina para este párrafo un hijo, span, que tiene un texto. Sin embargo, el CSS determina que el span no debe visualizarse, plain none. Por lo tanto, el árbol de renderizado que se obtiene combinando el DOM y el CSS Object Model es tal que el párrafo no tiene ningún hijo. De hecho, el elemento span no figura acá. Ese árbol de renderizado es el que va a usar el navegador para empezar a mostrar la página web al usuario. Este proceso es en general bastante fluido, pero tiene algunas pausas necesarias. El rendering progresivo se pausa, por ejemplo, cuando el proceso encuentra algún script. Es más, cuando se está descargando un script a través de la red, no se van a abrir nuevas conexiones porque el estándar HTTP sugiere que los clientes limiten la cantidad de conexiones simultáneas a un servidor. Es una sugerencia del estándar que apunta a hacer un uso eficiente de la red, pero esto provoca eventualmente algunas pausas en la carga de la página web. La idea es ubicar los CSS lo más arriba posible en el documento HTML y los scripts lo más abajo posible por esta razón. Esta es una regla general que permite minimizar los tiempos de carga y por esa razón es muy probable que hayan visto en más de una ocasión en el código fuente de una página web que los scripts están cargados al final del documento y no al principio. Esto es así para poder favorecer el renderizado de la página aun cuando no sea la página completamente interactiva. Como tarea para investigar, les pedimos averigüen qué es FOUC, Flash of Unstyled Content. Es un fenómeno que ocurre en el proceso de carga de una página web y es bastante interesante y lo hemos visto en más de una ocasión mientras navegábamos en alguna página web. Como el rendering progresivo se pausa entonces cuando el proceso encuentra un script, el orden en el cual se ubican los CSS y los JavaScript mencionados en el documento HTML tiene un impacto en el tiempo de carga. Por ejemplo, aquí tenemos unos recursos CSS y JavaScript mencionados, pensemos en este orden en el documento HTML. Lo que va a ocurrir va a ser que el navegador va a cargar el estilo 1 y simultáneamente va a bajar el código JavaScript. Mientras hace esto, no va a producir ninguna conexión nueva, entonces va a esperar la finalización del JavaScript 1 para cargar el JavaScript 2, que es lo que ocurre acá. Cuando está bajando el JavaScript 2, pausa el proceso de renderizado y va a esperar para cargar el estilo 2 CSS. Si reordenamos los recursos, vamos a lograr que el estilo 1, el estilo 2 y el JavaScript se bajen y se carguen simultáneamente. JavaScript 2 va a tener que esperar a que JavaScript 1 termine de cargarse, pero eso va a provocar que el tiempo de carga toda la página web va a ser menor. Es posible minimizar el tiempo de carga de una página difiriendo el parsing del código JavaScript. Esto es, haciendo que la carga y el parsing del código JavaScript se haga más adelante y que no entorpezca el renderizado de la página web. Esto se puede hacer de varias formas. Hay una que es muy directa, que es utilizando un atributo específico en el elemento script. Esos atributos permiten la carga asincrónica, vamos a verlo ahora en un ejemplo. O tal vez implementar formas diferidas de cargar JavaScript, haciendo que código JavaScript cargue de manera asincrónica código JavaScript. Es una técnica muy simple, hay varias formas de hacerlo, pero ha demostrado ser eficiente en más de un caso. La clave es, por supuesto, permitir la continuidad del Critical Rendering Path para poder ver algo en la página cuanto antes. En el primer caso hay que usar un atributo específico en el elemento script. Lo normal es usar ahora async, que está incluido en HTML5, pero el atributo defer se usaba por Internet Explorer hace varios años. La idea de estos dos atributos es permitir cargar los scripts sin detener todo el parsing del HTML, toda la construcción del árbol del DOM y del CSS Object Model que vimos hace un ratito, y de esa forma no entorpecer la carga de la página. Porque lo que ocurre es lo siguiente: cuando el parsing del HTML, el renderizado, encuentra un elemento script, lo que hace el navegador usualmente es el proceso de parsing lo suspende, pasa a cargar el elemento JavaScript para parsearlo y después continuar con el parseo de la página para poder renderizarla.
Esta pausa acá es la que hablábamos hace un ratito. Cuando se carga un JavaScript, se pausa el renderizado progresivo. Esto es lo que queremos evitar para no llegar tan lejos en la carga de la página. Se puede usar el elemento defer, que es el que implementaba el Explorer hace algunos años. El defer lo que hace es, bueno, permitir la carga del JavaScript mientras se hace el parsing, pero inevitablemente tiene que, una vez terminado el parsing, procesar y ejecutar ese JavaScript. De todas formas, ese elemento funciona para el Explorer, pero el async, que está incorporado en el estándar HTML5, lo que hace es detener el parseo una vez que concluyó la carga del JavaScript. Esto es, permite parsear la página HTML, cargar en simultáneo el JavaScript, transferirlo a través de la red, y cuando esa carga concluye, se ejecuta el JavaScript correspondiente para continuar con el proceso de parseo del HTML para el renderizado de la página. Estos dos elementos permiten cargar el documento JavaScript de manera asincrónica y simultánea con el parsing, lo que facilita el renderizado de la página. Acá tenemos un pequeño ejemplo que muestra la ventaja de la carga diferida de código JavaScript. Es muy simple. Lo que tenemos es una imagen que cuando hago clic en esa imagen se ejecuta la operación saludo. La operación saludo está en este JavaScript. Lo único que provoca es un alert con un texto que dice que se ha cargado el JavaScript. Pero para poder ver el efecto de la demora de la carga de un recurso, lo que hacemos es, en lugar de cargar directamente el JavaScript, lo vamos a pedir a servidor.php. Esto es, a este script de PHP le vamos a pasar como recurso el nombre del archivo que yo quiero obtener, que va a ser un JavaScript, y servidor PHP lo que va a hacer es demorar 5 segundos, recuperar cuál es el recurso que yo quiero, en este caso JavaScript 1.js, leer ese archivo y hacer un eco de ese archivo. O sea que en realidad lo único que hace es leer el archivo y lo repite para el cliente. En este caso va a ser go.html. Entonces, en este script lo que vamos a tener es la carga de JavaScript con una demora de 5 segundos que vamos a agregar a propósito. Porque lo que queremos ver es que esta página empiece a tratar de renderizarse, se encuentra el JavaScript. Dijimos que cuando se carga un JavaScript se pausa el renderizado progresivo, así que momentáneamente y al menos durante 5 segundos no deberíamos estar viendo el resto del documento. En algún momento se va a cargar el JavaScript 5 segundos después y vamos a poder ver esto y la imagen en cuestión. Si venimos a la página web, entonces cuando hagamos clic en go.html se va a empezar a tratar de renderizar esa página y va a tener 5 segundos de demora hasta poder ver ese GIF animado. Hacemos clic. Fíjense que todavía no se ve la imagen porque no se ha cargado, se veía postergada por el script. Y ahora que el script ya está cargado, podemos ver la imagen. Si hacemos clic en la imagen, podemos ver el pop-up del alert de JavaScript. O sea que se está ejecutando JavaScript y está reconociendo el evento sobre esta imagen. El problema aquí es que estamos pausando el renderizado progresivo porque necesitamos cargar un script. Esto parece razonable dado que la imagen reacciona ante ese script, pero puede haber casos en los cuales nosotros queremos privilegiar el renderizado de la página por sobre cualquier eventual interacción que el usuario pueda tener en la página. Para eso podemos usar el atributo async en el documento HTML. Si venimos de nuevo al go.html, acá en el elemento script vamos a agregar async para indicar que este documento debería cargarse de manera asincrónica. ¿Qué significa esto? En el proceso de parseo del HTML y el renderizado progresivo, en algún momento va a llegar al script. Se va a iniciar la carga del script de manera asincrónica y esto va a permitir continuar con el proceso, por lo cual vamos a poder ver el párrafo que dice el script ya está cargado y vamos a poder ver la imagen. Sin embargo, como
el código JavaScript aún probablemente no esté cargado porque va a demorar 5 segundos, no podamos lograr una reacción cuando hacemos clic en esa imagen. Eso va a ocurrir únicamente una vez que el código JavaScript se cargó y se procesó. Veamos entonces cuál es el efecto de ese cambio. Cuando hacemos clic en go.html deberíamos ver la página completa, pero sin ninguna interacción sobre la imagen GIF, porque eso está a cargo del JavaScript que va a demorar un poco en cargarse. Hacemos clic aquí, vemos la página completa, pero si hacemos clic en la imagen no aparece ningún pop-up hasta que la página terminó de cargarse, es decir, el script, y aquí cuando hacemos clic se ve el pop-up correspondiente. Hay otras formas de lograr una carga diferida del JavaScript para no entorpecer el proceso de renderizado. Una de ellas es lograr la carga del script modificando el DOM, que se hace paradójicamente a través de JavaScript. Esto es, en cualquier lugar del documento podemos agregar esta porción de JavaScript, que fíjense, lo que hace es definir un nodo de tipo script, esto es, un elemento igual que este. Decimos que es de tipo JavaScript y establecemos cuál es la fuente. Por ejemplo acá, example.javascript. Esto lo vamos a insertar en el modelo de objeto de documento, lo que va a provocar que aparezca un nuevo elemento script en la página que va a iniciar la carga de ejemplo.javascript. De esta forma logramos una carga postergada del JavaScript a través de JavaScript, lo que permite hacerse de manera asincrónica. También es posible cargar JavaScript, por ejemplo, en comentarios o strings. Se puede realizar una carga a mano vía Ajax para después interpretarlo con eval. Por ejemplo, aquí tenemos un elemento script que tiene una función, file. Esa función lo que determina es un objeto XHR para iniciar una comunicación Ajax asincrónica, supongamos pidiendo un documento JavaScript al servidor. Una vez que ese documento se terminó de transmitir, llegamos a la función callback, que lo que hace es evaluar esa respuesta. Al evaluar esa respuesta, lo que hacemos es ejecutar código JavaScript. Esa función eval, que aparece aquí, lo que hace es ejecutar el código JavaScript representado en este string. Esta es una de las potencialidades de JavaScript que son bastante interesantes. Otra alternativa es permitir incluir los scripts en el documento, pero parsearlos cuando sea necesario únicamente. Acá incluimos un elemento script que tiene todas las sentencias comentadas. Esto es, el parsing de ese elemento del DOM en realidad es muy directo. Como no hay ninguna sentencia para ejecutar, lo único que hay es un comentario, no produce ninguna demora. Sin embargo, esas sentencias tienen algún significado y alguna lógica que hay que procesar en la página. Pero lo que hacemos es procesarlas cuando únicamente las necesitamos. Por ejemplo, al hacer clic en algún elemento de la página se ejecuta la operación lazy load y esa lazy load lo que hace es recuperar esas sentencias JavaScript comentadas y eliminarles los comentarios, que es lo que hace esta función, y evaluar ese código. Es equivalente a tomar esto de acá, quitarle estos 4 caracteres y ejecutar esas sentencias. Esto es JavaScript que está ejecutando JavaScript una vez que lo descomentó. Minimizar los tiempos de carga es un arte complejo y requiere un gran conocimiento de lo que ocurre del lado del navegador. Las herramientas de auditoría como Lighthouse nos van a ayudar a comprender qué es lo que no está funcionando en nuestra página y tratar de mejorarlo. Otra de las dimensiones que conviene estudiar es aquella que apunta a minimizar la cantidad de información transferida. Estas técnicas trabajan por lo general sobre los recursos, que buscan que sean lo más breves posible. Por ejemplo, se busca minificar los recursos de texto, básicamente los CSS, el HTML y JavaScript. Minificar significa llevar el recurso de texto a su mínima expresión. Un documento como JavaScript que tenga estas sentencias puede ser minificado de esta forma, con variables mucho más cortas, sin espacios y sin ningún carácter que no tenga ningún significado especial en JavaScript. El código que queda, por supuesto, no es fácil de mantener y está destinado únicamente a ser transferido al cliente y ejecutado en el cliente. Se pueden minificar también los recursos CSS. Hay varias páginas en Internet que permiten minificar JavaScript y CSS y hay algunas librerías también que lo permiten hacer de manera bastante fácil.
También se busca hacer un uso óptimo de las imágenes. Este es un dilema habitual en el desarrollador web. Hay varios formatos y a veces no sabemos bien cuál elegir. Los dos primeros, GIF o GIF, JPG, son obtenidos a través de algoritmos de compresión con pérdida de datos. Esto significa que los documentos originales van a perder cierta definición cuando sean transformados a GIF o JPG. Pero cada uno tiene sus bondades. GIF es el único que permite animaciones, así que si en nuestra página nos vemos obligados a mostrar alguna animación, GIF es la única alternativa que tenemos, además por supuesto de los videos. Pero si la imagen es simple, GIF es una buena elección. JPG, sin embargo, permite más colores. Tal vez no se vea con mucho detalle en el video, pero esta imagen es JPG y esta imagen es GIF. Fueron producidas las dos de la misma imagen original con mucho mayor detalle. Como GIF tiene menos colores, es común observar ciertos saltos en el esquema de colores y no tanta graduación como se espera ver en el documento JPG. PNG es un formato de imágenes obtenido por algoritmos de compresión sin pérdida de datos, lo que hace que tenga mayor definición que los dos anteriores. Permite además un mayor nivel de transparencias, a diferencia de GIF, que es el otro formato que admite transparencias. Como PNG tiene mayor graduación en las formas de transparencias que puede mostrar, como se ve acá evidenciado en el sable láser, es un formato bastante elegido para el ensamble gráfico y estilístico de páginas web. SVG es un formato de gráficos escalables. Es adecuado para logos e imágenes simples, pero nunca para fotografías que naturalmente tienen más definición, diferentes detalles en los bordes y en la diferencia de colores. Un sitio absolutamente recomendable para leer mucho más al respecto es el sitio de desarrolladores de Google. Consideramos que es extremadamente importante leer todo lo que corresponde al capítulo de rendimiento, de performance web. Ahora bien, habiendo visto todo eso, ¿cuál será la calificación de nuestra página de acuerdo a estas auditorías de Lighthouse en rendimiento? Sería algo interesante de chequear en nuestros proyectos.